cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo. Amigos, amigas de Todo Cambia, estamos un domingo más con todos vosotros en esta tertulia de aprendizajes y experiencias que es Totum Revolutum. Esta mañana entrevistamos a un profesional del mundo desconocido, de aquella realidad que no captamos con los sentidos, pero que existe. Josep Guijarro y Triado, gran periodista y escritor, reportero de radio, prensa y televisión, investigador y especialista en temas al límite de lo conocido, es decir, se ha dedicado a estudiar los misterios que nos rodean. Bienvenido, Josep, gracias por darnos este espacio y atendernos. Sabemos de la ocupada que tienes la agenda. Esperamos que te sientas como en casa. Buenos días, Josep. Muy buenos días, Salvador. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, terapeuta, coach y constelador familiar. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir también este totum. Buenos días, Salvador. Encantado de estar un domingo más con todos los escuchantes y muy atento a este tema tan interesante que nos va a contar don Josep. Gracias. Josep, para empezar, queremos que los escuchantes conozcan un aspecto más personal de nuestro invitado. ¿Nos puedes contar alguna experiencia personal, algo de tu vida? Por ejemplo, cuéntanos cómo empieza tu búsqueda del misterio. ¿Siempre tuviste esta inquietud por lo desconocido? ¿Hubo algo que te impresionó especialmente en tus primeros años? Josep, cuéntanos algo de ti. ¿Cómo empieza tu camino por los senderos del misterio? Bueno, pues empieza de una forma insidiosa, no buscada, donde el factor casualidad o causalidad se alinea muchas veces con el universo para llevarte a un determinado camino, ¿no? Mi padre, que era un tremendo escéptico, estaba suscrito a las elecciones Reals Digest. Y he de confesar que como tremendo lector que era, las almacenaba y yo acudía de vez en cuando a su escondite, ¿no?, a la biblioteca, con el propósito de ver qué temas, qué historias, qué selecciones habían en esas revistas. Y me capturó especialmente un artículo grande, desplegable, con fotografías, que versaba acerca del Triángulo de las Bermudas. Aquello para mí sonó como música celestial, ¿no? Yo que ya en el cole, y estoy hablándote de cuarto, quinto, de básica, cuarto para ser exactos, ya escribía mis relatos en los que yo era el descubridor de la tumba de Tutankamón, o siempre habían cosas que tocaban, rayaban con el misterio o el asunto de los meteoritos, que era algo que me fascinaban. Eh, de repente, en esa misma época, mi papá y mi mamá, que trabajaban, me dejaban al cargo de una vecina que se llamaba Antonia y que cuando yo le hablaba de estas cosas que leía, pues eh, salió del armario y me dijo: mira, es que yo soy espiritista, soy medium, y entonces empezó a darme lecturas. Recuerdo que me dio Juan Salvador Gaviota, que para aquella edad yo no entendí absolutamente nada, me dio No es terrestre, de Peter Colosimo, y aquello, ¡pum!, de nuevo impactó en mi mente, de manera que eh, tan jovencito hice mi grupito de amigos, monté mi asociación y poco a poco, de una forma insidiosa, fuimos investigando hasta que tuvimos nuestras primeras experiencias.
Pero no fue al revés, no fueron las experiencias las que me introdujeron en los temas, sino la búsqueda de respuestas, la pasión por el misterio, la que nos condujo a tener experiencias vitales, no solamente en el campo de los ovnis, sino también en el campo de la consciencia, de la hipnosis, de la ouija, del espiritismo, en fin, de muchos campos que se nos antojaban como muy, muy especiales. Muy interesante, Josep. Gracias por compartir. Toda vivencia nos ayuda a mirar desde una nueva perspectiva la nuestra. Josep, como te contamos, empezamos este programa con el deseo de ayudar a las personas a expandir la conciencia y nuevas miradas de la realidad. Poco a poco hemos ido indagando por todas las experiencias humanas más significativas, pero es difícil a veces distinguir los límites de este mundo. Hay quienes os asomáis y descubrís o intuís otros mundos y queremos aprender. Tú, como experto en investigación, tienes mucho que compartirnos de tu experiencia. ¿Cómo hay que mirar la realidad? Sabemos que hay mucho engaño, mucha apariencia, muchos intereses que nos permite un acercamiento más crítico a la realidad. ¿Son los límites de la realidad algo insondable? A ver, son varias preguntas, aunque parezcan una, ¿no? Realmente estamos en unos tiempos muy complejos, donde se ha instalado, como era propio de la era de Acuario, la emoción por encima de la razón. Aquellas luchas intestinas que en la década de los 80 manteníamos con los escépticos han quedado relegadas prácticamente al olvido, porque hoy la lucha es contra la posverdad, que es un eufemismo para referirnos a la burda mentira. Y es que los intereses a los que tú aludías han pasado de ser, o de ser acusados, porque nunca han sido así, intereses económicos, por vender libros, por estar situado, por tener programas, en fin, mil cosas, a ser intereses de carácter político. Hay una tendencia, una clara tendencia a instrumentalizar las emociones con propósitos políticos o geopolíticos. La fe, que es algo muy denostado en nuestros tiempos, pero absolutamente necesario en el ser humano, está de capa caída. Y lo está porque nos hemos instalado en una sociedad de satisfacción inmediata. Tú quieres una pizza, coges el móvil y la tienes, te la traen al domicilio. Quieres una solución, vamos a decir, intelectual, buscas en Google y desde ese mismo teléfono, sin salir de casa, tienes la respuesta. ¿Te apetece un viaje a no sé dónde? Lo puedes contratar a distancia. Es decir, todo está a un solo clic de distancia. Pero el camino espiritual, el camino de la consciencia, el camino de obtener la felicidad por quién eres y no por lo que tienes, es un camino largo, tedioso, complicado. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que meditar, hay que tener tiempo, hay que renunciar a cosas. Y hoy día eso es muy complicado, porque todo el mundo quiere esa misma inmediatez y la quiere en todos los ámbitos. De ahí que materias como la vida después de la muerte, la presencia de supuestas entidades extraterrestres en nuestros cielos, cosas relacionadas con el ámbito de la ciencia que requieren un estudio, requieren una profundización, son muy complicadas de conseguir a un solo clic. Los tiempos son largos, son tiempos de espera. Y esos tiempos de espera no todo el mundo está dispuesto a invertirlos, de manera que hay muchos que en ese periodo de búsqueda terminan fracasando o no llegando a los objetivos o diciendo o renegando de que todo esto es mentira porque no han conseguido su objetivo, que es el del que persevera, el que trabaja, el que día a día se esfuerza por conseguir su objetivo. Ya lo decía Pasteur, el azar premia a las mentes preparadas. Y lo que tenemos que hacer es preparar nuestras mentes, abrirnos, creer en todo, es decir, mantener nuestra mente abierta a todo, pero no creer en nada. Un equilibrio entre la razón y el sentimiento. Ser críticos, vamos. Josep, la ufología, desde hace décadas, los informes sobre objetos volantes no identificados, los ovnis,
y sobre encuentros con extraterrestres han provocado la investigación de aficionados a estos asuntos, en la ciencia también llamada ufología, de UFO en inglés, Unidentified Flying Objects, y de los gobiernos, así como el interés popular provocado por las noticias en los medios. Sin embargo, los científicos han recibido estos avistamientos con escepticismo, a menudo despreciando a la ufología como una pseudociencia y a los creyentes en ovnis y extraterrestres como irracionales e incluso como enfermos. Aún así, hay muchas personas que están totalmente convencidas de muchas realidades que no son demostrables o no lo son a la manera de la conciencia, de la ciencia, perdón. Josep, háblanos de la ufología y su desarrollo en estos años. A ver, tengo que discrepar del planteamiento que efectúas, que era válido hasta el año 2017. En esa fecha, en 2017, ocurre algo que lo rompe todo y que ha cambiado el paradigma de una forma sorprendente. La ufología, después de un tiempo glorioso que podemos situar en los años, finales de los años 60, principios de los años 70, están ocupando titulares en los medios de comunicación. Hay científicos que se interesan por este asunto. Se propaga la idea de que se trata de visitas de seres de otros planetas que llegan a la Tierra. Hay cada vez un mayor número de personas que cree en esa posibilidad y aparecen repentinamente proyectos gubernamentales como el proyecto Libro Azul, que ha sido representado en infinidad de películas y series, como el proyecto Guch, el proyecto Condon y tantos otros que se encargan de dilapidar directamente toda la credibilidad que podía tener este asunto y se arrogan prácticamente los estadounidenses la autoría de aquellos ovnis. Tanto es así que en el 50 aniversario del fenómeno ovni, que nació en 1947, un historiador de la ciencia, un mayor Haynes, en los Estados Unidos, en una rueda de prensa, se jactaba ante los periodistas de que, bueno, gracias a la pantalla del fenómeno ovni, Estados Unidos había podido volar ilegalmente en cantidad de estados pasando inadvertidos. Pero era todo mentira, porque en 2017, vuelvo a insistir en esa fecha, un reportaje en el New York Times desvela que Estados Unidos nunca dejó de investigar ovnis, que tenía una partida de 22 millones de dólares anuales para esa investigación, a la que consideraba una amenaza estratégica para la seguridad nacional. Y esos periodistas filtran 3 vídeos que van a cambiar todo el paradigma. Paradigma científico, porque uno de esos vídeos muestra un objeto girando sobre sí mismo, sin alas, sin objetos de sustentación, sin superficies de sustentación y sin motor de propulsión aparente. Es decir, está sugiriendo una especie de método antigravitatorio. En otro hay una aceleración llamado, este primero se llama o es conocido con el nombre de gimbal. Un segundo, llamado con el nombre de Go Fast, por la aceleración extraordinaria, llega a acelerar a 42.000 kilómetros por hora. Es una barbaridad que no está al alcance de ningún aparato humano. Y un tercer vídeo nos muestra giros de estos objetos que, al menos en apariencia, resultan imposibles para la física humana. Fíjate que yo no les concedí importancia hasta que coincidí en Barcelona con Michio Kaku, un científico, eminente científico teórico, que además tiene importantes trabajos que afectan también al mundo de la conciencia y que nos decía Enrique de Vicente y a mí que ahora la pelota estaba encima de los militares, porque esos vídeos constituían una evidencia en la que los militares, que son quienes tienen la información. Para hacer ciencia se necesita información y la información es confidencial y está en manos de los militares. Decía que ahora la pelota estaba en manos de los militares, que tenían que responder por esos vídeos y demostrar que no eran ingenios suyos. Han pasado unos cuantos años y el número de científicos se ha multiplicado. Ya no es solo Michio Kaku, ahora está Avi Loeb, está Beatriz Villarroel, está
este científico de la Universidad de Stanford, Gary Nolan. En fin, hay un montón de científicos que están empezando a hacer trabajos sobre WAPs, que ya no son UFOs, ahora son WAPs, que es el acrónimo en español de fenómenos anómalos, ni siquiera aéreos, porque también incluyen aquellos que son submarinos no identificados. Para mí, ese cambio de paradigma escenifica algo muy importante y que afecta no solamente a la ufología, sino yo creo que al misterio y a la sociedad en general. Y es que la razón está perdiendo su batalla frente a la emoción, porque estamos asistiendo a un verdadero teatro de declaraciones y contradeclaraciones, en la que un día se nos mantiene la expectativa de que pueden ser de origen extraterrestre y en el otro se nos dice que puede ser interdimensional y en otro finalmente se nos dice que se trata de ingenios de otras potencias. Pero si Rusia, si China, si cualquiera de las naciones que enfrentadas a Estados Unidos dispusiera de esa tecnología, Rusia ya la habría empleado, por ejemplo, en la guerra de Ucrania para obtener una ventaja. Y sin embargo no la tienen. Eso significa que hay una tercera derivada. Y esa tercera derivada es la derivada no humana. Un término que está conquistando tanto el Pentágono como el Parlamento estadounidense y que, os anticipo, en exclusiva, está ya conquistando el corazón de la Comisión Europea. Si esto se pone en marcha, van a haber proyectos a un lado y al otro del Atlántico encaminados a resolver la gran derivada, y es cuál es la naturaleza del fenómeno el no humano, el fenómeno WAP. Interesante. Josep, por lo que comentas, para mucha gente los extraterrestres es un tema casi de película. No tiene que ver con la realidad. Tú, como experto, ¿qué nos dirías? ¿Qué significa la vida extraterrestre para la humanidad? ¿Son la clave para entender nuestro propio desarrollo? Mira, es algo sobre lo que he pensado mucho y que cuando estuve dirigiendo, produciendo, mejor dicho, la primera y segunda temporada de la serie Extraterrestres en Canal Historia, se nos ocurrió preguntar a un montón de expertos, desde sociólogos, psicólogos, psiquiatras, ufólogos, periodistas, saber si en el caso de que abiertamente se produjera un contacto, cómo reaccionarían, cuáles creían ellos que tenía que ser esa primera reacción. Porque por nuestra experiencia, los contactos entre civilizaciones de distinto avance tecnológico no han sido nunca satisfactorias. Solamente conocemos el ejemplo de la civilización humana y sabemos que cuando Cortés llegó a América, que cuando Marco Polo llega a Oriente, son recibidos de forma muy desigual. Los conquistadores españoles son prácticamente recibidos como dioses, pero al final terminan imponiendo su supremacía y superioridad cultural a esos pueblos hasta el punto que mayas, aztecas e incas, mayas e incas ya habían desaparecido antes de la llegada de los españoles, pero digamos aquellas culturas o lo que pudiera quedar de ellos prácticamente desaparecen. Es decir, se impone un culto religioso, una forma económica, social y cultural por encima de la otra. En Oriente pasa un efecto muy curioso, y es que la sociedad es tan grupal y solidaria ella misma que permanece encerrada a las influencias externas, y es Marco Polo quien las saca, pero no consigue contagiar a chinos, ¿no? A los chinos. Sin embargo, hemos tenido que esperar unos cuantos siglos para ver que Internet, que la telefonía móvil, que en definitiva las comunicaciones están rompiendo aquello que han estado conservando durante milenios. ¿Qué cabría esperar, por tanto, de un contacto con una civilización mucho más avanzada, al menos tecnológicamente, porque ellos tienen la capacidad de llegar hasta aquí y nosotros no hemos salido de nuestro sistema solar? Pues probablemente el primer ejemplo, el de la conquista de América. Es decir, que posiblemente sus métodos tecnológicos, sus sistemas económicos, su cultura se imponga sobre la nuestra, si es que deliberadamente no existe
un afán de conquistar. Porque yo, de hecho, en un libro que os acabo ahora de publicar, que se llama El secreto de los aliens, propongo como alternativa, como pensamiento, que si ellos son parecidos a nosotros en la forma de pensamiento, y solamente, insisto, disponemos de la humanidad para poder comparar, muy probablemente estén buscando un nuevo hogar, estén buscando una nueva casa de alquiler. Sabemos que todo en el universo es finito. Todo, fíjate, estoy contradiciendo el paradigma actual que habla de el universo infinito. Yo digo que todo es finito. Todo tiene un nacimiento, todo tiene una expansión y todo tiene un final. El sol, tarde o temprano, se apagará. Los recursos de la tierra tarde o temprano, se terminarán. Este planeta, y esperemos que sea dentro de eones, será inhabitable. Y por lo tanto, hay que poner las máquinas pensantes de nuestro mundo a funcionar para conseguir llevar a cabo viajes interestelares. Es decir, la solución pasa por mudarnos de casa y que la esencia de la vida, que es reproducirnos a través del ADN, puedan seguir ese ADN vivo en cualquier otro lugar del universo. Fíjate que ese es un poco el leitmotiv de una película que a mí me encanta, que es Interestelar. Uy. Continúa, continúa. Perdón, es que se me había ido la imagen. En esa película se plantea precisamente eso, la pervivencia de la humanidad cuando la Tierra está empezando a notar los devastadores efectos de los cambios climáticos, porque la acción se realiza en el futuro para buscar otro hogar. ¿Quién nos dice que una civilización exterior no se encuentre en ese punto exactamente y esté buscando otra zona de confort en la que poder habitar? Caben dos posibilidades, que digan, oye, mira, estamos en esta situación, nosotros compartimos nuestros conocimientos y vosotros nos dejáis unos terrenitos. O aprovechan su ventaja tecnológica, que es la segunda opción, y hacen como los humanos, es decir, pasan a cuchillo, nosotros desaparecemos y ellos se quedan con nuestro planeta. Y esas dos posibilidades tienen su lógica transformadora en nuestra sociedad. De ahí que los gobiernos de nuestro planeta sean tan reacios a soltar información, porque aquí hay muchos intereses geopolíticos en juego. Por un lado, si es verdad que han existido contactos, sean reales o no, me importa que mi enemigo, es decir, si es Estados Unidos, me importa que Putin sepa que yo tengo tecnología extraterrestre porque esto me da una ventaja sobre ti. Y al revés, si fueran los rusos, son ellos quienes tienen la ventaja. El símil es igual que con las ojivas nucleares. ¿Para qué necesitamos 1000 ojivas nucleares si con unas cuantas menos ya estaría destruida la Tierra? Es el efecto de disuasión. Yo tengo ese potencial, cuidado con lo que haces, pero no está pensado para utilizar, está pensado para cagarnos, para asustarnos. Y eso mismo se pretende con el fenómeno OVNI. De ahí que también la argumentación haya cambiado a lo largo del tiempo. Ya no son aquellos angelicales seres que venían de Marte, de Venus, de Ganímedes y de otros lugares para ayudar a la humanidad, para prevenirnos de que la energía nuclear podía ser catastrófica. No, no, ahora nos dicen todo lo contrario. Ojo, tenemos que protegernos, no tenemos que mandar señales, no tenemos que localizar dónde estamos porque tal vez puedan ser depredadores contra la humanidad. Al fin y al cabo, Ronald Reagan, en aquel histórico discurso en los años 90 en las Naciones Unidas, decía qué bueno sería tener un enemigo común extraterrestre que ayudaría a disipar todas nuestras diferencias. Interesante. Josep, ¿en qué punto estamos actualmente en el conocimiento de los extraterrestres? ¿Qué se necesita para que sea una realidad aceptada? Por todo lo que nos has explicado, somos libres de aceptar o no una realidad, ¿no? Vamos a ver, una cosa son los seres humanos del planeta, que yo creo que más o menos la mayoría tenemos claro que no estamos solos en el universo, y otra cosa son los poderes fácticos, desde la Iglesia, desde la política, desde la milicia.
desde la economía, esto sería realmente algo, la mayor noticia, la de mejor y mayor alcance que podríamos tener nunca jamás. Y para eso no estamos preparados. Fíjate qué pasó cuando David Grush, este agente que trabajó durante 14 años en la inteligencia estadounidense y los dos últimos lo hizo investigando ovnis, denunció que Estados Unidos tenía en posesión tecnología de otros planetas, de estrellamientos que se habían producido dentro y fuera de su país. Las bolsas aumentaron. Es decir, las bolsas entendían que corporaciones como Northrop, corporaciones, ahora no me sale el nombre, en fin, hay varias corporaciones aeronáuticas y aeroespaciales, entre ellas Virgin Galactic, X, etcétera, subieron sus acciones una barbaridad porque entendían que las principales beneficiarias de esa tecnología podían ser las subcontratas que tienen intereses en el espacio. Mirad, es que en el siglo XXI el control del espacio es fundamental. Lo es para la guerra, lo es para las comunicaciones, lo es porque el control del espacio va a ser dentro de decenas de años, muy cerca, capital para que viajen recursos de la Luna hasta la Tierra, de Marte hasta la Tierra, para crear las primeras colonias que van a ser los campos experimentales de esa mudanza a gran escala que puede producirse de la humanidad a otro planeta. Y por lo tanto entran tantos intereses en juego que lo que les interesa a los gobiernos es que haya confusión. Y cuanta más mejor para que ellos puedan hacer lo que les da la gana a espaldas de los contribuyentes. Pero hay un factor que les sobrepasa y es que el nivel de conciencia de la sociedad ha madurado tanto que lo que quiere es la noticia. Díganme la verdad. Y ahora mismo hay luchas intestinas entre el gobierno que pide transparencia y los militares que quieren el control de la información que no se sabe a dónde irá a parar. Ya se tumbó el año pasado una ley que pretendía regular y dar a conocer aquellos archivos que estaban clasificados como confidenciales para que se pudieran estudiar esos datos. Y se tiró atrás. Ahora una nueva iniciativa pretende volver a resucitar aquella legislación que incluía 22 veces el término no humano y tecnología no humana en ese proyecto de ley, y veremos en qué queda. Por lo tanto, te diría, por responder de una forma directa, Salvador, que estamos en cuclillas, que estamos en las primeras fases de una agenda que, por mis informaciones, terminaría de concretarse. Ese anuncio llegaría al mundo entre el año 30 y el año 34. Madre mía. Edgardo, ¿querías hacerle una pregunta tú, alguna aportación al respecto? Tengo cientos. Josep, me parece muy interesante lo de, yo veo la situación desde el punto de vista un poco filosófico, que parece que todos esperamos el anuncio que nos digan formalmente, existe otra vida aparte de los humanos. Pero eso, como tú dices, depende de los poderes fácticos, de los poderes económicos, no está en nuestras manos. Sin embargo, lo que ha pasado, como dices, desde el cambio de paradigma, desde muchos campos que no voy a mencionar, creo que la humanidad ha empezado a madurar y ha empezado a prepararse para lo que va a suceder cuando, si se diera esa noticia, que a lo mejor ni siquiera se llega a dar porque es una forma de manipular a la gente, ¿no? Pero Sí, pero si sí, me permites que te interrumpa, porque has sí, tocado sí, sí, un por factor supuesto. interesante. El espacio se ha liberalizado. Antes el espacio era patrimonio de la NASA y era patrimonio de Roscosmos, ¿no? De los rusos y los estadounidenses. Luego llegaron los pakistaníes, los chinos, pero estábamos dentro de gobiernos. Pero es que ahora hay empresas privadas que posibilitan, teniendo mucha pasta, todo es cierto, que tú puedas ir al espacio. Y eso cambia diametralmente todas las opciones. ¿Por qué? Porque tú puedes pedirle a un militar que no cuente determinada cosa.
pero no le puedes pedir a un empresario que ha pagado una millonada por estar ahí arriba que no cuente que ha visto no sé qué. Sucesos como los que han sido reportados en el cráter Aristarco en la Luna, en Ceres, es decir, los ovnis no solamente se ven en la Tierra, se ven en el espacio. Y si se ven en el espacio, es que no tienen una naturaleza dentro de nuestra atmósfera, ni son un fenómeno psicosocial, sino que tienen una naturaleza extraterrestre. Otra cosa es saber si son sondas tripuladas, si hay una inteligencia artificial que supla el tema de los viajes en el tiempo, o disponen de una tecnología para que el espacio, literalmente y con perdón del término, se la pela, y están utilizando un viaje instantáneo como podría ser los agujeros de gusano, los agujeros negros y en definitiva cualquier otro sistema gravitacional que ahora mismo se nos escapa. Si esto es así, digamos que no es casual que ahora se haya producido toda esta apertura. No es casual porque, si no lo digo yo, lo vais a terminar sabiendo por esas empresas que están saliendo al espacio. Por lo tanto, es verdad que hay un punto de conciencia de la humanidad después de 80 años de decir los ovnis existen, vienen de otro... Pero también es verdad que hay otra... para lo que yo llamo la sociedad borrega, ¿no? Aquellos que no tienen despertar, que no despegan su mirada del móvil, que no se preguntan nada, que no leen, que no... Para esas personas, cuando en febrero de 2022 se produjeron aquellos incidentes en el cielo estadounidense y en Canadá, que se abatieron varios objetos y todo el mundo hablaba de ovnis, incluso un general decía, no, es que no puedo confirmar ni negar que sean naves extraterrestres, a mí me llamaba gente diciendo, vienen a invadirnos, y estaban absolutamente cagados de miedo. Esa gente es la gran masa. Esa gente es la que no lee, simplemente ve esas informaciones cuando pasan a la primera plana de los medios de comunicación. Y esa gente es precisamente la que lo va a pasar peor el día que se anuncie todo esto, porque les va a caer de encima el peso de la información. Ángel, uno de tus libros más leídos que recomendamos a todos los escuchantes es Coincidencias imposibles. ¿Podemos fabricar nuestro destino? En el libro recopilas cientos de coincidencias. Desde tu experiencia, ¿qué quiere decir las coincidencias? ¿Qué nos estamos planteando? Muchas sabidurías hablan de un alma mayor o alma del mundo. ¿Cuál es tu explicación? Por favor. No, es imposible resumirla en pocos minutos. Coincidencias imposibles es un libro fruto también de esa casualidad, porque fue un libro de encargo que en principio tenía que ser sobre casas encantadas. A mí no me apetecía nada hacer casas encantadas, y entonces al oír que otra de las posibilidades era hablar del mundo de las coincidencias, aquello me resonó y empecé a darme cuenta que las estaba coleccionando desde hacía muchísimos años. Pero si alguna importancia tienen, más allá de lo anecdótico, es que tienen como el tema de los ovnis y con muchas de las experiencias, digamos, con el mundo del misterio, tienen mucho que ver con tu estado de consciencia. Solamente son significativas para aquel que las experimenta. Yo te puedo contar varias experiencias personales que para mí tienen una significación, pero para ti vas a decir, pues qué curioso, pero ya está. Por lo tanto, tienen un mensaje directo y personal para el que los experimenta, pero que además no es ajeno al resto de la humanidad, porque existen toda una serie de interconexiones, no sabemos si mentales, si cuánticas, yo me inclino más por esa segunda posibilidad, que hacen que toda experiencia individual vaya a parar a un inconsciente colectivo y en forma de arquetipo o en forma de información, ésta se distribuya y vaya uniendo esa red de interconexiones para que se den toda una serie de circunstancias. Esto es lo que llamaríamos destino, y que no se regiría por las normas cuánticas más que por las normas más cartesianas, pero son interpretables y por consiguiente son interesantísimas, porque afectan no solamente al individuo, sino al conjunto de la humanidad. Hay una experiencia que se llevó a cabo
con pulsadores que cada vez que le dabas a un botón generaban unos y ceros. Ese proyecto, que se llama Proyecto Conciencia Global, demostró que pensando que salieran más unos o más ceros, se conseguía alterar, digamos, la secuencia random que generaba ese pulsador. Si esto lo llevamos al campo de las vivencias, nos daremos cuenta que cada vez que hay acontecimientos que nos resuenan a todos, desde los atentados a las Torres Gemelas, que habrán cumplido recientemente años, hasta el asesinato de Lady Di o la guerra de Gaza, veremos cómo la conciencia del mundo genera más unos que ceros. Están monitorizados en varios países y eso nos dice que al fin y al cabo nuestras emociones tienen una resultante o afectan al total de la humanidad en sus estados de ánimo, en sus paranoias, en sus sueños, en definitiva en sus creencias. Y fíjate, volvemos a los ovnis, porque para mí los ovnis son catalizadores precisamente de todas estas emociones para llevarnos a un determinado destino global. Y esto sería revolucionario, porque une el tema de la consciencia con el mundo de lo extraterrestre. Josep, en tu libro Aliens Ancestrales planteas que el origen de nuestra civilización puede tener mucho que ver con visitas de extraterrestres y que hay grandes huellas en diversas civilizaciones de la antigüedad. ¿Qué consecuencias tiene esta realidad? Sí, lo que yo creo que, digamos, una cosa es el fenómeno ovni y otra son las visitas extraterrestres. De hecho, si vemos la dinámica actual, estos objetos, estas luces, juegan al gato y al ratón. Parecen repeler el contacto con el ser humano. Y sin embargo, cuando leemos relatos, episodios de la Biblia o episodios históricos que han acontecido en la más remota antigüedad, o incluso interpretamos algunas figuras prehistóricas, nos damos cuenta que ha habido un tiempo en el que dioses y humanos mantuvieron una estrecha colaboración, incluso con un propósito civilizador. Si acudes a los sumerios, por ejemplo, te vas a dar cuenta que hablan de los Anunnaki, que literalmente se traduce como aquellos que bajaron del cielo a la tierra. Los cielos siempre han sido la morada de los dioses. ¿Por qué dioses? Pues porque tenían unas propiedades, tenían unas capacidades que no estaban al alcance de los seres humanos, de aquellos a los que instruyeron en la agricultura. Una cosa es el trigo silvestre y otra muy distinta, un trigo para comer. Requiere de una manipulación. ¿Quién la enseñó? Supuestamente Osiris en Egipto, Quetzalcóatl en México, y así cada civilización vamos a ver que tiene un dios que baja del cielo e instruye. Osiris en Egipto, Quetzalcóatl en México, todas las civilizaciones han tenido un dios instructor que se ha encargado de civilizar aquellos pueblos. De manera que a mí me da la sensación, porque además si acudes al Mahabharata y al Ramayana, se nos habla de ingenios tecnológicos capaces de volar, que sacan humo. Si te vas a las leyendas de Irlanda, vas a escuchar de los Tuatha de Danann, que vinieron en mayo con objetos que volaban, carros, barcos que volaban y que sacaban humo. En fin, son descripciones que se parecen mucho a los actuales ovni, y de ahí que se hayan establecido ese tipo de relaciones. Y para mí hay una prueba que explico en el libro que me parece fundamental, y es que una cosa es que en un lugar y otro del mundo, sin un contacto directo, hayas podido llegar a diseñar un objeto parecido a una guitarra. Uno tendrá 6 cuerdas, el otro 5, pero tú sabes que la acción de una caja que resuena y unas cuerdas que hacen música es suficiente. Pero cuando tú encuentras que a un lado y al otro del Atlántico está sonando la misma sinfonía, es demasiada casualidad. Eso hace polvo la probabilística y por lo tanto entiendo que se han tenido que producir
contactos. En un momento determinado de la historia que yo situaría en torno a 12, 15.000 años atrás, en la que sucede una eclosión que de una forma simultánea hace que varias civilizaciones despunten y que además adquieran una ventaja tecnológica sobre las demás. Es decir, no es casual que en Egipto se estén construyendo pirámides mientras en Gran Bretaña se estaban construyendo cromlechs, ¿no? En grandes piedras, megalitismo. Todos trabajan con la piedra, pero no es lo mismo construir un Stonehenge, por complicado que nos parezca, que hacer la pirámide de Kefren, que es la que se estaba construyendo en ese momento. Por lo tanto, esa ventaja tecnológica es porque, sin lugar a dudas, tuvo que haber un instructor que facilitó la información de cómo llevar a cabo determinadas cosas. Muy bien, Josep, es muy interesante todo lo que estamos viendo, pero el tiempo siempre nos gana. Creo que ha sido un ponernos realmente en onda en todo este mundo del misterio. Te lo agradecemos muchísimo. Queremos dedicarte esta canción como agradecimiento, que sabemos que te gusta. Y nos gustaría que terminaras con un mensaje, porque la finalidad de este programa es ayudar a abrir la conciencia de las personas. Y una de las cosas que a veces nos cuesta mucho es abrirnos al misterio, y al abrirnos al misterio nos abrimos al misterio que somos nosotros mismos. Entonces te dejo los micrófonos del programa para que nos digas desde tu punto de vista qué necesitamos mirar o cómo necesitamos mirar actualmente. Pues mira, un poco al hilo de la canción que he elegido, que es Eye in the Sky, de Alan Parsons Project, hay que mirar más al cielo. Pero cuando digo mirar más al cielo no significa mirar solamente las estrellas, porque mirando a las estrellas estamos también mirando a nuestro interior. Yo me preguntaba que del mismo modo que los salmones, ¿verdad?, van a su lugar de nacimiento y remontan las cuencas de los ríos contracorriente para llegar al punto donde nacieron, me pregunto si mirar a las estrellas no tendrá que ver con nuestro verdadero origen. De manera que si queremos ampliar nuestra consciencia, hay que primero silenciar, mirar más a nuestro interior para después poner nuestra mirada a las estrellas. Muchísimas gracias, Josep. Esperamos poder contar contigo más adelante para otros. Sabemos que estás muy ocupado, pero nos enriqueces y queremos hacer llegar esto a todos nuestros escuchantes. Muchas gracias. Ha sido un placer, Edgardo, y saludos también a Salvador y a todos los oyentes que nos hayan podido seguir en la transmisión. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause dolor.